Bueno, pues les doy la bienvenida a este taller de escritura en el que vamos a hablar sobre cómo narrar desde los sentidos y por qué esto es tan importante, por supuesto. Así que muchas gracias por conectarse. Voy a estar compartiéndoles una presentación, por eso les decía que les invitaba a que se conectaran desde el computador, pero bueno, por supuesto que si no lo lograron, está bien. Luego les voy a compartir también la grabación y vamos a estar haciendo algunos ejercicios de escritura. Y antes de comenzar, voy a leerles un párrafo del libro Terra Alta de Javier Cercas. Y quiero que lo escuchen con mucha atención, prestando mucha atención a mis palabras. Justamente no se los voy a compartir en pantalla porque quiero que me escuchen. Es más, les invito a que, si quieren, cierren los ojos para que se puedan concentrar en las palabras que voy a leerles. Y dice así. Dos amasijos ensangrentados de carne roja y violácea se hallan frente a frente, en un sofá y un sillón, empapados de un líquido grumoso, mezcla de sangre, vísceras, cartílagos, piel, que ha salpicado asimismo las paredes, el suelo y hasta la campana de la chimenea. En el aire flota un violento olor a sangre, a carne atormentada y a suplicio. Una sensación rara, como si aquellas cuatro paredes hubieran preservado los aullidos del calvario al que asistieron. Pero al mismo tiempo, Melchor cree percibir en la atmósfera de la estancia, y esto quizá es lo que más le perturba, un cierto aroma de exultación o de euforia, algo que no tiene palabras con que definir, y que si las tuviese, tal vez definiría como la estela festiva de un carnaval macabro, de un rito demente, de un gozoso sacrificio humano. Como les contaba, este es un extracto del libro Terra Alta de Javier Cercas y bueno, justamente voy a estar compartiendo mucho de este libro, ya van a verlo en los diferentes momentos, porque este libro particularmente es un libro que trabaja mucho todo lo sensorial, así que se los recomiendo también si más adelante quieren leerlo. Y hoy vamos a tener nuestro taller evocando la memoria, escribir a través de los sentidos. Soy Alexandra Castrillón Gómez y pueden seguirme en mis redes sociales, principalmente en Instagram como @acastrillón. Dije redes en plural, pero realmente es en Instagram donde más comparto. También pueden ir dejando mensajitos en el chat, voy a irlos leyendo de vez en cuando, no permanentemente, pues para no distraerme mientras estoy presentando. Y bueno, antes de comenzar, me encantaría que me cuenten qué bebida o qué comida trajeron a este taller. Yo traje por acá un tecito, un té chai. Además, wow, acabo de ver el mensaje porque esta es una marca que siempre tiene un mensajito y el mensaje dice, You are unlimited, no tienes límites. Esto fue lo que yo traje para nuestro taller. Cuéntenme por ahí en el chat qué trajeron ustedes. Por supuesto, que también tengo por acá mi vela de vainilla, saben que es parte siempre de mis rituales de escritura. Y tengo también por acá el audio de Brainwaves para los momentos en que vamos a hacer nuestros ejercicios. Patricia dice que trajo té verde, Hilda trajo un té amarillo con lavanda. Yo realmente quería traer vino blanco, pero se me acabó. Manuela dice, traje avena, café negro sin azúcar para María. Uy, me da una envidia porque si yo tomo café a esta hora, no duermo. Diana dice que me estoy comiendo un durazno y veamos, Cata Vélez si trajo un vinito, qué dicha. Cielo también trajo avena. Gabriela trajo Gatorade de uva, wow. María Elena, juguito de mora, limonada y galletas Irma, qué bello, me encanta. Bueno, genial, maravilloso. Y vamos a estar, más adelante vamos a utilizar este alimento que ustedes hayan traído, porque como tiene que ver con los sentidos, pues es muy propicio. Bueno, y vamos entonces a entrar en materia. Voy a hacer un repaso muy rápido sobre quién soy yo. Soy una escritora colombiana, en este momento estoy radicada en la Ciudad de México. He autopublicado 3 novelas, Me muero por vivir, Detrás de mi nombre y Entre redes, y 2 libros de relatos. Uno se llama Una sola línea, que pueden descargar gratis en alexandracastrillón.com, aunque
la mayoría de los textos de una sola línea están incluidos en unos minutos de amnesia. Y además, para unos minutos de amnesia, hicimos una reedición de los textos, entonces, pues bueno, no hace falta que los descarguen. He participado en varias antologías, los más recientes son una que se llama Hashtag Ni Locas Ni Solas, que fue publicada por la editorial El Baseman en 2023, y la antología de cuento colombiano contemporáneo, publicada por Torre de Historias en 2023. Y bueno, he ganado en 2 ocasiones el premio Isabel Allende con mis libros Detrás de mi nombre y Me muero por vivir. Participé en un programa de mentoría de escritores en Estados Unidos que se llama Latinx in Publishing, eso fue en 2021. Mi novela Llenares de Culpa fue ganadora de la beca de publicación del Ministerio de Cultura de Colombia el año pasado, premio que posteriormente rechacé, pero bueno, me lo gané. Y en 2024 fui elegida como una de las 20 mujeres guionistas para participar en Lab Macondo. Este es un proyecto de la Asociación Colombiana de Cine, Netflix, la Fundación Gabo y el Ministerio de Cultura para trabajar en la adaptación audiovisual de mi novela Entre Redes. Así súper rápido. Adicionalmente les cuento que me considero una nómada en constante exploración. He tenido la oportunidad de vivir en Colombia, en Estados Unidos, en España, ahora en México por tercera vez, de hacer 3 viajes alrededor del mundo y por supuesto las montañas son mi lugar feliz. Y bueno, vamos a empezar a hablar de los sentidos. Y el primer sentido del que quiero hablar, y voy a hablar como de cada uno de los sentidos, voy a explicarles por qué es importante en la escritura y vamos a hacer algunos ejercicios para algunos de estos sentidos. Entonces, el primer sentido o el sentido del que quiero hablarles en primer lugar es la vista. Y la vista tiene una característica muy interesante y es que es para las personas que tienen este sentido, es nuestro sentido líder. A través de la vista captamos el 80% de la información del mundo y es un sentido que nos permite estar muy alertas ante todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Este sentido además nos proporciona una cantidad de información que a veces ni siquiera somos conscientes porque nuestro cerebro está procesando todo a una altísima velocidad. Este sentido tiene también una particularidad y es que estamos tan acostumbrados y acostumbradas a que es el líder que muchas veces opaca a los demás sentidos. Yo, por ejemplo, soy una persona súper visual, siempre estoy leyendo todo lo que se me atraviesa, las etiquetas de los frascos, si hay, qué sé yo, una revista o un periódico, siempre mi mirada se va yendo como todo lo que es muy visual. De hecho, soy tan poco auditiva que recuerdo mucho más lo que veo que lo que escucho. Y en mi caso sí que podría decir que este es mi sentido líder. Y es un sentido que utilizamos muchísimo cuando escribimos, aunque pensemos que no, que somos muy diversos, la verdad es que solemos utilizar mucho el sentido de la vista cuando hacemos las descripciones, sobre todo cuando hacemos las descripciones de los lugares y muchas veces inclusive cuando describimos a las personas. Y voy a hablarles o voy a contarles un ejemplo, vamos a ver un ejemplo de cómo podemos enriquecer el sentido de la vista cuando estamos narrando. ¿Por qué? Porque como sí es tan importante, no solo para nosotros, para nosotras como escritores o escritoras, sino también para el lector y la lectora, sí es muy importante que lo involucremos. No quiero decir con esto que acabo de explicar que vamos a eliminar las descripciones visuales de nuestros textos, pero lo importante es que enriquezcamos estas descripciones de la manera más profunda posible. Entonces, cuando yo estoy describiendo una escena, yo puedo decir encontraron 2 muertos, ¿cierto? Esa frase, pues en sí misma, dice un montón de cosas. Ahora bien, uno podría decir, los cuerpos de los 2 muertos estaban sentados enfrente uno del otro en un sofá y un sillón. Había sangre, vísceras, cartílagos y piel por todas partes. Esta, fíjense que es un extracto de ese texto que les leí cuando comenzamos. Entonces, puedo decir, había 2 muertos, o puedo decir, un poco más elaborado, los cuerpos de los 2 muertos estaban sentados el uno frente al otro. Ahora bien, si prestaron atención a esa narración que les hice anteriormente, fíjense que está todavía mucho más enriquecida y no solamente se queda aquí, sino que además nos dice que eran 2 amasijos ensangrentados de carne roja y violácea,
se hallan frente a frente en un sofá y un sillón empapados de un líquido grumoso, mezcla de sangre, vísceras, cartílagos, piel, que ha salpicado asimismo las paredes, el suelo y hasta la campana de la chimenea. Entonces, esa frase inicial, encontraron dos muertos, que ya nos decía lo que estaba pasando en la escena. Fíjense cómo este autor en este texto nos la convierte en toda una atmósfera. Y esa atmósfera está enriquecida a partir de las diferentes, digamos como los diferentes elementos que está incorporando en esta narración. Entonces a eso es a lo que me refiero cuando les digo, ya que la vista es nuestro sentido dominante para las personas videntes, ya que la vista es el sentido dominante, aprovechémoslo para crear un contenido que sea realmente envolvente y que atrape al lector. Por supuesto que no es lo mismo decir, encontraron dos muertos, a todo este párrafo que les acabo de leer. Esta es la forma entonces en la que cuando nosotros involucramos de una manera muy consciente las palabras en la narración de lo que los sentidos están transmitiendo, podemos hacer que el lector a su vez sienta que está metido en esta escena, que no le dijeron encontraron dos muertos, sino que le están dando una atmósfera, como lo mencioné antes, que ayuda a que se sitúe de una manera mucho más precisa en medio de esta situación. Así que tu misión, tu próxima misión, es que cuando estés haciendo la descripción a partir del sentido de la vista, no te quedes solamente en lo superficial, sino que agregues detalles. Es posible que después en una revisión empieces a pulir, elimines, etcétera, pero tu próxima misión o tu primera misión es agregar detalles. Y para esto hay un sitio web que les recomiendo, que es este sitio web que se llama wordassociations.net, es para que se los ponga en español, donde lo que nos hace es una red de asociación de palabras. Ustedes le ponen cualquier palabra y les lanza, fíjense, sustantivos, adjetivos y verbos relacionados con esa palabra. Entonces, cuando yo le pongo la palabra sangre, además de lo que uno podría como imaginarse de la sangre, que puede decir que la sangre está roja, que es carmesí, etcétera. Miren todas las palabras asociadas que trae. Espesar, por ejemplo. Eh, Contaminar puede ser una palabra que yo utilice cuando estoy hablando de la sangre. Enjuagar, acuchillar, destripar, amputar, todas palabras relacionadas con el término que le ponemos. Entonces, cuando ustedes de repente sientan que están en un bloqueo y dicen, pero bueno, o sea, ¿qué más puedo decir? ¿Qué palabras podría traer acá que estén relacionadas o que puedan generarme disparadores sensoriales para yo incluir en mi narración? Pues pueden, por ejemplo, valerse de esta plataforma para encontrar nuevas asociaciones. Y bueno, básicamente, fíjense que además ocurre algo muy interesante con el sentido de la vista, y es que cada uno de nosotros percibe también diferentes detalles cuando se encuentra con algo que es muy visual. Por ejemplo, esta es la descripción de Blancanieves que hacen los hermanos Grimm. Dice así: había una vez, en pleno invierno, una reina que se dedicaba a la costura sentada cerca de una ventana con un marco de ébano negro. Los copos de nieve caían del cielo como plumones. Mirando nevar, se pinchó un dedo con su aguja y 3 gotas de sangre cayeron en la nieve. Como el efecto que hacía el rojo sobre la blanca nieve era tan bella, la reina se dijo: ojalá tuviera una niña tan blanca como la nieve, tan roja como la sangre y tan negra como la madera de ébano. Poco después tuvo una niñita que era tan blanca como la nieve, tan encarnada como la sangre y cuyos cabellos eran tan negros como el ébano. Y esta es la descripción original, de la cual ha habido miles de adaptaciones en la literatura, en el cine, en los dibujos animados, en diferentes formatos. Miren, por ejemplo, acá 3 ejemplos de películas que se han hecho, que se han desarrollado basadas en la historia de Blancanieves, en la que en cada una de ellas esa protagonista es completamente diferente. Y eso tiene algo de magia también, y es que cuando nosotros hacemos la descripción de un lugar, hacemos la descripción de ese lugar, por ejemplo, donde se encontraron dos muertos, cada uno de ustedes está imaginándose algo diferente, porque la forma en la que recreamos las imágenes pues es distinta para cada uno. Así que vamos a empezar con un primer ejercicio y acá les quiero invitar a que tomen
lápiz y papel. Yo voy a poner un audio de Brainwaves para la creatividad. Puede ser que ustedes no lo escuchen, pero las vibraciones estarán transmitiéndose, no lo duden, y luego les voy a pasar el enlace y las referencias para que ustedes también busquen y creen su propia biblioteca de sonidos que estimulan la creatividad. Entonces, voy a darles 5 minutos para que cada uno describa el lugar en el que se encuentran y luego una o dos personas que quieran compartirnos van a hacerlo. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a poner en este momento el temporizador. Recuerden incluir muchos detalles. Por eso justamente les voy a dar 5 minutos, porque 5 minutos puede ser un tiempo largo para describir el lugar en el que se encuentran. Incluyan muchos detalles relacionados con eso que están observando a su alrededor y el tiempo empezó a correr en este momento. Yo voy a avisarles cuando esté faltando 1 minuto. Nos queda 1 minuto.
Bueno, se nos terminó el tiempo, así que vamos a ver quiénes quieren compartir, una o dos personas que quieran compartirnos lo que escribieron con total tranquilidad. Aquí este es un espacio súper seguro. Sé que lo que escribieron todavía no lo han revisado, no lo han corregido, fue lo que salió, así que tal cual lo vamos a recibir. Bueno, por acá tenemos la primera mano, que es la de Migdalia, así que cuando quieras, ahí ya puedes quitarle el mute a tu Sí, buenas micrófono noches. y luego vamos ¿Me con Eliana. escuchan? Sí, te Sí, escucho perfecto. Claro que sí, gracias. bien. La cortina de flores rosadas elegantemente se mecen con el aire fresco del atardecer. Detrás del escritorio blanco con papel, plasma, inspiración, está la habitación que habla de la sencillez, pero con colores hermosos. Al frente cuelga la imagen de un Cristo resucitado que habla de esperanza. Diagonal está la pintura de un Jesús niño con un corazón rojo como el carmín que sostiene entre sus manos. La quietud invita a quedarme ahí. Hay paz y deseo de mantenerme con los pies sobre el escenario que me lleva a descansar. Muchas gracias, Gracias. ¿sabes? Gracias a ti por compartir. Me gustó mucho como esa imagen de que invita ese corazón en las manos a vivir como ese momento de paz. Qué lindo. Mil gracias. Bueno, por acá ya te dejaron mensajitos. Qué hermoso, gracias. Vamos entonces ahora con Eliana. Eliana, adelante. Espérate que tengo que hacerte acá un clic para que puedas tú. Listo, perfecto. Gracias. Seguro ya puedes quitar el mute. Luego vamos a tener solamente a Cata. Viviana, te dejo para el próximo turno, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, Eliana, empiezo. adelante. Ok, Te dice, escucho. estoy sentada al lado de una mesa larga de madera que tiene tres fotos en sus marcos, tres fotos que yo adoro. Hay detrás un cuadro que hizo mi esposo y tengo una ventana que me muestra los tejados rojos y detrás unos árboles gigantes y milenarios que tienen hojas, muchas hojas y que cobijan diferentes pájaros, cantidades de pájaros que veo salir en las mañanas y también los oigo y regresan cuando empieza a anochecer. El piso de este cuarto es de madera y es muy lindo. Hay también una estantería con algunos libros y muñecas de diferentes países. También hay un frasco de perfume y tres plumas de pavo real en un frasco delgado. Gracias, Eliana. Wow, yo como que me pude imaginar todo ese lugar y me gustó, por supuesto, mucho el recuento del árbol y los pájaros. Muchas gracias por compartirlo. Bueno, vamos ahora con Catalina. Ok, gracias. Este lugar es muy flexible. La mesa en la que apoyo es de una madera finamente cepillada. Ha sido la pista de canicas de mi hermano, el lugar para planchar y, por supuesto, vio graduar a 5 de nosotros. La ilumina una lámpara de techo con una luz en su justa medida para leer, estudiar o recibir clases. Desde el switch se puede regular la intensidad. Sobre la mesa siempre está el anturio rosado y verde en una combinación divina que me recuerda a la casa de la abuelita. Qué chévere. Además, como ese sitio tan polivalente. Cuéntenme por acá en los comentarios si les pareció fácil, difícil, hacer la descripción del lugar en el que estaban, si es el lugar donde siempre están o es un sitio diferente, porque a veces uno está como en el sitio de siempre, pues ya está muy acostumbrado a verlo. Vamos a ver qué nos dice. Por acá Patricia dice que hermoso trabajo el de todas, así es. Bueno, y este es un ejercicio para quienes han seguido el camino de la escritura o el camino del artista de Julia Cameron, que nos dice que cuando no sepas sobre qué escribir, empieza escribiendo por el lugar, describiendo el lugar en el que estás. Entonces, también puede servirnos como un ejercicio de desbloqueo creativo. Si ustedes dicen, ay, bueno, pero ¿de qué escribo? Empiecen por hacer este ejercicio, describir ese lugar.
Por acá nos dice Viviana Rodríguez, es diferente y me gustó mucho poder describirlo. María Elena dice, me gusta el ejercicio, nos despierta. Carolina dice, muy fácil. Maravilloso. Noemí dice, más fácil de lo que pensaba. Noemí, perdón. Bonito trabajo. Cielo dice, lindo ejercicio para despertar las ganas de escribir. Diana dice, yo era excelente describiendo lugares cuando fui trabajadora social, pero siento que me cuesta un montón siendo escritora. Diana, tal vez es que le estás poniendo como límite a esos dos roles y la verdad es que eres las dos cosas. Migdalia dice, me gustó este ejercicio, me impulsa. María dice, los 5 minutos se pasaron rapidísimo y si al empezar es más difícil. Hilda le pareció fácil, bueno, genial, maravilloso. Flora dice, yo hice como una lista de lo que veo, muy poco creativo. Flora, fíjate que no es poco creativo porque hacer listas es un ejercicio maravilloso y ahora les voy a dar, con alguno de los sentidos les voy a proponer que hagan listas. Hacer listas es una forma de crear como un repositorio que después tú puedes utilizar para crear algo más grande. Entonces tú en tu lista empiezas a decir 8 cuadros, 2 jarrones, una planta, ta, ta, ta. Y haces una lista, una lista, una lista. Después puedes revisitar esa lista y elegir qué es lo que vas a utilizar en tu texto. Entonces, no es que esté mal hacer una lista, también está muy bien. Así que gracias por compartirlo, por si a alguien más también le ocurrió lo mismo o tenía esa duda. Bueno, y ahora que hablamos de la vista, voy a pasar a hablar de el segundo sentido que vamos a tocar hoy, que es el oído. Y resulta que algo muy interesante con este sentido y es que este es un sentido vigilante. Es el primer sentido que desarrollamos antes de nacer, de hecho. Así que desde el útero los bebés están escuchando, empiezan a escuchar. Y adicionalmente es un sentido que tenemos siempre activo, 24 horas al día, 7 días a la semana. Fíjense que podemos cerrar los ojos y antes veíamos y ya no vemos, pero para las personas que tenemos el sentido del oído es prácticamente imposible de apagarlo. Hay trampas que le hacemos, como ponernos tapones, audífonos de cancelación de ruido, etcétera, pero este sentido siempre está vigilante, siempre está activo. Si estamos dormidos, igual, este sentido está captando todos los sonidos a tal punto que nos avisa que hay un zancudo rondando o que por allá ladra un perro o que los vecinos están en una fiesta o que son un ruido inquietante en medio de la noche. Así que fíjense que qué especial es esto. Tal vez ni siquiera nunca lo habían pensado, que es un sentido que tenemos activo absolutamente todo el tiempo. Voy a leerles ahora un extracto de nuevo de Javier Cercas, alguien que estaba preguntando el apellido del autor, autor de Terral. El juego consistía en identificar los sonidos nocturnos que llegaban a su cuarto mientras fingía dormir y en especular sobre ellos. ¿Era su padre el hombre que taconeaba por el pasillo con pasos seguros de propietario o era el que caminaba casi de puntillas, tratando de pasar inadvertido? ¿Era el viejo que tosía y expectoraba a altas horas de la madrugada, como un enfermo sin futuro o como un fumador recalcitrante? ¿Era aquellos cuyos sollozos atravesaron una noche el tabique que le separaba del dormitorio de su madre? ¿O aquel al que otra noche oyó contar, apostado tras la puerta entreabierta del comedor, una historia de aparecidos? ¿Acaso era el mismo hombre al que vio fugazmente varias veces, de espaldas y abrigado en un chaquetón de cuero, siempre saliendo de su casa al amanecer? Entonces, es más difícil narrar desde lo que se escucha, pero fíjense que las palabras nos van recreando esta escena. Cuando habla de el hombre que taconeaba, eso nos da una sensación, luego agrega además pasos seguros de propietario, luego lo contrasta con ese otro hombre que va caminando de puntillas, y fíjense que solo con esa frase nos podemos ir haciendo esa imagen de quién, de a quién se está refiriendo el autor en cada uno de los momentos. Y nuestra misión, tu misión, la invitación que te hago para que actives el sentido del oído, así como con el sentido de la vista, te decía, tu misión es agregar detalles. Con el sentido del oído, tu misión es cerrar los ojos. ¿Por qué? Porque como la vista para las personas videntes es un sentido tan desarrollado, es un sentido que acapara muchísimo de nuestra atención, hace que sea más difícil activar todos los demás de una manera consciente. Entonces, cuando ustedes quieran realmente narrar desde los sonidos, cierren los ojos.
Cierren los ojos por unos momentos, inclusive si lo que están haciendo es recordando sonidos. Supongamos que ustedes están describiendo una escena de la infancia, qué sé yo, las rondas infantiles o cómo sonaba la Navidad en su hogar, etcétera. Cerrar los ojos nos ayuda a conectarnos con ese recuerdo porque de alguna manera, como que nos da la instrucción de que olvidemos lo visual. Y en la cotidianidad, por supuesto que cerrar los ojos también nos ayuda a identificar mejor esos sonidos que tenemos alrededor. Ahora vamos a pasar al tercer sentido, que es el sentido del olfato. Por ejemplo, en mi caso, es un sentido que no tengo muy desarrollado. Que en general no, a veces alguien dice huele a tal cosa, huele a otra, yo no lo percibo tanto. Y inclusive esto también ocurrió con el COVID, que para muchas personas fue un sentido que perdieron y que al perderlo se dieron cuenta de lo importante que era para su vida y lo importante que es para nuestra vida. El sentido del olfato tiene una característica que es el magnetismo. Fíjense que este sentido se dice que es el que muchas veces nos da la sensación de atracción o de rechazo, por ejemplo, cuando dos personas se conocen por primera vez. Cuando yo escribí mi tercera novela, Entre Redes, que es una historia en la que J y Marcela se enamoran a través de las redes sociales y luego se conocen, entrevisté a diferentes personas que se habían conocido con sus parejas o que habían tenido situaciones de conocerse con alguien, primero en el mundo digital y luego en el mundo real. Y uno de los puntos que muchas personas decían era lo que más miedo me daba era conocerlo o conocerla y que oliera mal o que tuviera mal aliento o que no me gustara como acercarme a esa persona. Y esto tiene que ver mucho con el sentido del olfato. Y el sentido del olfato además es maravilloso. Resulta que nosotros tenemos la capacidad de reconocer hasta 10.000 olores diferentes. Fíjense qué variedad tan impresionante. Y es una biblioteca muy poderosa que nos ancla a los recuerdos. No sé si les ha pasado, por ejemplo, a mí me pasa que el olor de las brevas me transporta mucho a mi infancia, porque en la casa de mi abuela había un árbol de brevas, un árbol, luego aprendí que los higos y las brevas son como de la misma familia, para quienes no sepan que las brevas es como una especie de higo o un higo en otra etapa. Y mi abuela hacía mucho dulce de breva porque cuando el brevo estaba maduro, era una cantidad absurda, o sea, si no se hacía dulce, se perdía por completo. Entonces, tengo como cada vez que siento el olor de las brevas, me transporta mucho inmediatamente como a llegar a la casa de mi abuela, porque a eso olía mucho la casa de mi abuela. Así que tenemos como una enorme biblioteca de recuerdos que está atada a los olores. También a veces nos pasa, a ver, cuéntenme ahí por el chat y con eso vamos interactuando un poquitito más. Si hay algún olor que a ustedes les recuerde, por ejemplo, a una persona, a un lugar, un sitio en el que han estado, por ejemplo, no sé si tienen esta imagen de sentir que llegan a una ciudad, a un pueblo que está al lado del mar y el olor del salitre de inmediato como que es diferente, para quienes no vivimos al lado del mar, por supuesto, es diferente a lo que percibimos en la cotidianidad. O de repente hay un perfume, ustedes llegan a un sitio y sienten un perfume y eso les recuerda a alguien, a una amiga en el colegio que usaba el mismo perfume, a un amante que tal vez tuvieron. Entonces, esa biblioteca de olores es muy, 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 muy importante. Y podemos aprovecharla, imagínense toda esa biblioteca que tenemos, para nuestras narraciones. Entonces, por ejemplo, Katy dice, perfumes que te recuerdan a personas que conociste en el pasado. Catalina dice, la loción de mi ex marido. Si me monto a un ascensor y está ese olor, me bajo. Ay, me encanta. Maravilloso, Cata. Ya sabemos entonces que no hay una buena asociación. Patricia dice, el olor de la llegada del otoño, qué especial. María Consuela dice, el olor a coco me trae recuerdos de San Andrés. Diana dice, hay un olor que me recuerda mucho a mi jardín infantil. Constanza dice, el olor a tabaco me recuerda a mi abuelo. Luis Felipe nos dice, hay varios olores, algunos espacios, a momentos, a comidas, a personas. El olor de la lluvia, menciona a Hilda. Maybe ayer escribí sobre la muerte de mi bisabuelo y todo se trató del olor de las sábanas, de su ropa, de todo. Wow. Y fíjense eso que dice Dora. El olor del café me dispone a conversar. Así que los olores
pues por supuesto que son otro recurso que podemos utilizar mucho para nuestras narraciones y que tienen una característica, por supuesto, y es que así como nosotros tenemos esa biblioteca, nuestros lectores también tienen sus bibliotecas de olores. Entonces, por ejemplo, hace referencia al olor a coco. Para muchas personas va a significar la playa, el mar, las vacaciones, el verano, por ejemplo. Entonces podemos aprovechar esas referencias. Por ejemplo, el olor de la canela para muchas personas está asociada como a la Navidad. Entonces podemos aprovecharlo para generar esa atmósfera. Y voy a leerles ahora un extracto de nuevo un extracto de Terra Alta, todos los ejemplos que les traje son de Terra Alta, sobre los olores. Y dice así: en el aire flota un violento olor a sangre, a carne atormentada y a suplicio, y una sensación rara, como si aquellas cuatro paredes hubieran preservado los aullidos del Calvario al que asistieron. Pero al mismo tiempo, Melchor cree percibir en la atmósfera de la estancia, y eso quizá es lo que más le perturba, un cierto aroma de exultación o de euforia, algo que no tiene palabras con que definir, y que si las tuviese, tal vez definiría como la estela festiva de un carnaval macabro, de un rito demente, de un gozoso sacrificio humano. Y es que el olor a sangre, a todos en general, nos trae una asociación a algo que es de alguna manera violento, ¿cierto? Porque es la sangre de pronto de la carne de un animal que fue sacrificado, o es la sangre de cuando nos cortamos, la sangre de una herida. Inclusive para muchas mujeres el olor de la sangre menstrual tiene como una connotación a que hay algo violento que está ocurriendo allí. Y por lo tanto, hablar de la sangre y de sus características a todos nos sitúa en esta escena violenta que nos están hablando. Y acá viene este ejercicio que le decía a Flora, de que tener listas y hacer listas no tiene nada de malo. Tu misión, si quieres convertirte en un mejor escritor o escritora, utilizando el sentido del olfato, es crear un catálogo. Y crear un catálogo me refiero justamente a crear una lista. Y esto requiere un ejercicio de observación muy importante y es: ¿a qué me huele? ¿A qué me huele este té que traje hoy para nuestra conversación, para nuestro taller, que es un té chai y que por lo tanto huele a especias? Y cómo este olor puedo aprovecharlo para narrar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque ese olor entonces a mí me transporta a un ambiente cálido, me transporta a un lugar que tal vez es un lugar seguro, a un lugar acogedor, a un lugar agradable, y empieza a pensar los olores que a ti te rondan o los olores que de repente empiezan a rondar a tus personajes cuando estás escribiendo, ¿a qué los transportan? Y este puede ser un elemento recurrente, por ejemplo, en una novela. Si el personaje empieza a desarrollar cierta obsesión, supongamos que es este personaje que cada vez que siente el olor de la loción de su ex, siente un repudio. ¿Cómo podemos jugar con ese elemento dentro de nuestra narración y cómo podemos aprovecharlo para nutrir a nuestros personajes? Y les envié uno de mis cuentos, un cuento que se llama Hueles a mí, para que lo leyeran, porque quiero que hagamos un pequeño trabajo relacionado con esto. De hecho, el nombre original que le puse a este cuento, no era Hueles a mí, era Efluvios. Y este es un cuento que escribí como un ejercicio que hicimos en la tutoría de Lab Macondo, en la que nos pedían realizar una narración desde los sentidos. Y por supuesto, el que más quise enfatizar en esta historia fue el de Hueles a mí. Y voy a compartirlo por acá para que vayamos haciendo el ejercicio, o bueno, para aprovechar este cuento para hablar un poquito más sobre la estructura de una narración. Entonces, sé que algunos de ustedes son escritores o escritoras, sé que algunos escriben de repente más poesía, sé que otros escriben no ficción, sé que para algunos tal vez es la primera vez que estamos hablando de escribir ficción o de narrar desde la ficción. Y en la narración o en la estructura de un cuento, en la estructura de una novela, siempre vamos a tener, o digamos como de forma
más común vamos a tener 3 partes, así como nos las enseñaron en la escuela. Inicio, nudo y desenlace. Esto tiene muchos nombres, dependiendo del teórico, le va a poner de diferentes maneras, primer acto, segundo acto, tercer acto, pero siempre vamos a tener como estas 3 secciones claramente identificables. Y voy a aprovechar este cuento, Hueles a mí, para hablarles un poquitito sobre la estructura, aprovechando que este es un cuento que se relaciona mucho con los sentidos. Y este cuento, el inicio, dice lo siguiente. Sale del ascensor con una sonrisa, intentando recordar la canción que tiene atrapada en la garganta. El portero lo mira con detenimiento y se da cuenta de que el nudo de la corbata está mal hecho. Llena el registro de visitas. Pasaron 37 minutos. Agradece y deja el edificio. Cuando llega Masaryk, se mira en una vidriera para asegurarse de que todo esté en su sitio y se pasa los dedos por el pelo, como hizo ella al saludarlo mientras le decía al oído, quiero comerte. Este inicio nos está dando una información de un personaje y fíjense cómo nos va dando información de manera progresiva. Entonces, cuando leemos la primera frase, sale el ascensor con una sonrisa, todavía no sabemos si es hombre o mujer, si es joven o viejo, si de qué tipo de edificio, en qué tipo de edificio se encuentra, solamente está hablando como del tema de la canción. Luego viene este segundo momento en el que el cuento dice, el portero lo mira con detenimiento y se da cuenta de que el nudo de la corbata está mal hecho. Entonces ahí tenemos una primera pista y es que posiblemente este personaje es un hombre. Podría ser una mujer, pero digamos que en nuestro imaginario colectivo, el 90% de la gente pensará que es un hombre. Pero no sabemos todavía nada más. Todavía no sé si es joven o viejo, todavía no sé qué tipo de edificio era, etcétera. Luego dice, llena el registro de visitas, pasaron 37 minutos. Ok, entonces ya sabemos que este personaje no estaba en su casa, porque pues llenó el registro de visitas, estaba en la casa de alguien más. Luego, cuando él llega a Mazarik, para quienes conocen Ciudad de México, es como una calle principal en una zona, que es mezcla de comercial, residencial, de negocios, etcétera, pero es como la calle donde están las grandes barcas, es una calle muy chic, por así decirlo. Se mira en una vidriera para asegurarse de que todo está en su sitio. Ok, ¿por qué está haciendo esto? Y acá viene la respuesta, porque cuando llegó a visitar a alguien, ella le dijo, quiero comerte. Entonces ya sabemos que es un hombre que fue a visitar a una mujer, que estuvo con ella 37 minutos y que cuando salió estuvo repasando que estuviera bien vestida. Bueno, entonces este es el inicio. Un personaje que salió de un edificio después de visitar a una mujer. Es todo lo que sabemos hasta este momento. Luego dice, ajusta el nudo de la corbata, mueve las manos por el saco queriendo eliminar las arrugas que se formaron por dejarlo tirado sobre la barra de la cocina. Acá tenemos más información. El edificio era un edificio residencial, así que no fue a visitarla a su oficina. Se amarra con firmeza el cordón del zapato derecho. Llaves en el bolsillo izquierdo, billetera en el de atrás, celular en el saco. El olor de las carnitas lo saca de la lista de chequeo. A esa hora debería haber comido. Supuestamente estaba en un almuerzo de trabajo. Entonces sería sospechoso pedir que le sirvan cuando llegue a su casa. Así que acá, que ya estamos en el nudo, empezamos a tener un poco más de información. Y nos damos cuenta de que este hombre posiblemente estaba viviendo una aventura porque si no puede decir en su casa que estaba en otro lugar, pues es que aquí pasa algo. Luego viene esto. Se huele el brazo derecho, luego el izquierdo, neutro. Lo hace siempre, aunque no tiene sentido porque a través de la camisilla, la camisa y el saco es imposible que se note el vaho del sexo. Quiere olerse el cuello, el pecho y la verga y se le escapa una sonrisa imaginándose como un contorsionista. Hueles a mí, le dijo ella con el último beso. Y lo que en ese momento le pareció sensual, ahora le preocupa porque sabe que su esposa también podría notarlo. Fíjense que acá hay unos datos de información adicional. Por ejemplo, dice, lo hace siempre. Esto nos da información de que no es la primera vez. Y además, tanto la lista de chequeo del párrafo anterior como esta comprobación que le está haciendo en este párrafo, nos habla de una persona que es sistemática y que tal vez es premeditada en sus acciones. La historia continúa así. Se devuelve al puesto de tacos. Pide 3. No se molesta en evitar que la grasa le ruede por los dedos ni se limpia la boca.
Deja que un poco de salsa se le quede en la barba. Saluda al portero de su edificio y le entrega las servilletas grasosas para que las tire a la basura. Se observa en el espejo del ascensor y concluye que está tan bien puesto como cuando salió en la mañana. Ahí de repente uno podría decir, bueno, pero ¿por qué no se limpió? ¿Por qué se deja como que la grasa, si es alguien tan organizado, por qué lo hizo? Abre la puerta del apartamento y le avisa a Ángela que ya llegó. Ella sale del estudio para saludarlo y, antes de que se acerque, le advierte que comió carne. Su esposa se lleva la mano derecha a la nariz y a la boca, da un par de pasos hacia atrás. Entonces aquí ya entendemos por qué él se dejó como todos esos olores que lo impregnaran, porque su esposa seguramente es vegetariana o vegana y esto le causa repudio. Voy a la ducha, me vine caminando del restaurante. No te demores que ya casi que tenemos que salir. Ah, y lávate los dientes 2 veces, porfa. Eso comprueba entonces que el personaje es premeditado, que es controlador y que esta situación no es la primera vez que le pasa. Entra al baño, se desviste y recuerda los ojos de Lina mirándolo sin parpadear y mordiéndose los labios mientras él se desnudaba. Sin ropa, aunque no es un contorsionista, confirma que huele a ella. Abre Spotify en el celular, busca la canción que lo perseguía y canta muy bajo. Porque hueles a tierra, porque sabes a hembra. Deja que le corra el agua sobre la nuca mientras mira hacia el desagüe. Sale de la ducha con la cara larga, intentando recordar el olor de la selva, que fue cambiado por el jabón de vainilla con azúcar. En ese que tanto le gusta a su esposa y que él cada día soporta menos. Entonces, bueno, quise traerles este cuento, enviarles este cuento como parte del taller que estamos haciendo, porque además de que hay muchas referencias a los olores, em, de principio a fin, los olores hacen parte como de la historia. Adicionalmente, para aprovechar y mostrarles cómo en una historia vamos entregando información de manera progresiva. Entregar información de manera progresiva nos permite que el lector además esté todo el tiempo como pendiente y presente de lo que está ocurriendo. Porque si yo desde el primer párrafo les digo, eh, no sabemos cómo se llama el personaje, pongámosle Gustavo. Gustavo es un hombre que le es infiel a su mujer y se va a ver con su amante mientras debería estar en un restaurante comiendo con unos clientes. Entonces, ahí ya les entregué toda la información y cuando la información se va dando progresivamente, se genera mucha más atención por parte de los lectores. Y lo otro que quería aprovechar para mostrarles es cómo tenemos un inicio con un personaje del que sabemos muy poco y un final en el que lo que nos damos cuenta es que este hombre posiblemente está en esta relación porque se siente más seducido tal vez por lo que representa esta mujer que la situación que se está dando en su casa y en su hogar con su esposa. Así que bueno, acá era el ejemplo que quería traerles también desde la narración, desde los olores, y ya más adelante vamos a hacer otro pequeño ejercicio con respecto a los sentidos. Bueno, cuéntenme por acá en el chat cómo vamos. Aprovecho para preguntarles si han leído algunos de los cuentos de Unos Minutos de Amnesia, si tienen por ahí algún cuento que sea su favorito, cuéntenme por acá en el chat. Mientras tanto, yo voy tomando otro sorbito de mi té. Vamos a ver si alguien se anima a contarnos algo por acá. Voy a leer sus últimos comentarios mientras tanto. Y si no, pues seguimos. Habla Cielo del olor de la selva y el olor del pasto cortado. Carolina dice, el olor a camarón me recuerda a la Guajira. Eliana nos dice, el olor del perejil me traslada a un pueblito en el sur de Chile, a Concepción. Qué bonito. Alicia dice, el olor de la mañana o el olor a sol, como decía Sofía Segovia, en el murmullo de las abejas. Y Migdala dice, el olor que deja la lluvia en el invierno. Connie, adelante, cuéntanos. Hola, 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 te escucho. estoy un poquito disfónica, pero bueno. Hay algo que me llamó mucho la atención y que uno a veces mm, se complica como para escribir, ¿no? Pero leyendo tus cuentos, y por eso mi comentario en Amazon fue que de lo cotidiano, a veces el éxito está allí, o sea, precisamente en este ejercicio que nos acabas de hacer de que hay muchas cosas para contar, pero no las vemos, no las escuchamos,
no las percibimos y siempre estamos esperando es que se atraviese un platillo volador para escribir algo espectacular. Y a veces tenemos muchos platillos en la alacena que están gritando que uno hable de ellos, ¿no? Como hablar de una gran cena fantástica o de los recuerdos de la niñez, cuando las recetas de la abuela y la primera comida que uno preparó cuando era niña y que estaba en ese aprendizaje. Entonces, en el vendedor de libros, cuando lo terminé de leer y ya decía una ironía, que yo precisamente lo escribí ahí en el comentario, que cuando él ya da como su último, mm, digamos, movimiento en el desespero del ataque del corazón, se da cuenta que justo en ese gran hotel donde estaba, no tenían Biblias en la mesita de nochero. Entonces, sí me llamó la atención eso, que hay muchas cosas cotidianas que uno las puede transformar en cosas fantásticas. Es eso, gracias. Gracias, Connie, me encantó. Además, esa forma en la que nos dijiste que buscamos los platillos voladores y tenemos la alacena llena de platillos, me encantó. Muchas, muchas gracias. Bueno, y efectivamente, esto me gusta mucho que lo traes a colación porque justo tal cual como lo dices, a veces pensamos que escribir es escribir de situaciones absolutamente inesperadas, asombrosas, salidas de lo común. A veces también pensamos que para escribir necesitamos estar en el ambiente, en el entorno ideal, o que necesitamos, siempre les doy este ejemplo, que tenemos que estar por allá en la cabaña, con la botella de vino, el perro acostado a los pies, la chimenea encendida para escribir. Y la verdad es que podemos escribir en cualquier lugar y en cualquier momento. Y son más como prejuicios que nos ponemos, que nos bloquean además. Mientras que aprendemos a narrar lo simple, a narrar lo cotidiano, vamos también desarrollando elementos que nos van a permitir más adelante narrar tal vez lo que es más complejo. Y hay personas que tienen una imaginación súper desarrollada, pero todos tenemos la cotidianidad a nuestro alrededor. De hecho, Sofía, que no sé, Sofía, si estás por acá, el otro día me contaba que ella, por ejemplo, no, sí, ya levantó la mano, bueno, voy a contar acá una infidencia y no es aquella, que ella no, como que en su mente no reflejaba o no recreaba las imágenes, sino más las emociones. Entonces, que conecta mucho más con los textos que hablan desde la emoción que con los textos que se refieren más a imaginar las cosas. Y yo le dije, me sorprende demasiado. Nunca me imaginé que hay personas a las que les cuesta imaginar lo que se está describiendo y por eso es tan importante mezclar los diferentes sentidos para generar el ambiente que nos permita efectivamente tener esta atmósfera en la que el lector se siente envuelto y como que está dentro de la historia. Por acá Diana dice, para crear novelas como las tuyas es indispensable aprender a escribir de momentos, cuentos como los tuyos, como para practicar ese tipo de estructura. Diana, y si quieres, ahí ya puedes hablar y nos compartes Alex, es que tu consulta. pensaba cómo pasar de escribir como yo escribo, que es como tan sin forma, digo yo, tan sin estructura, que es la ficción, a escribir una novela, porque yo pienso, pues yo no me voy a quedar escribiendo sobre mi vida toda la vida, ¿no? Sino que yo quisiera escribir libros que fueran novelas porque es mi género literario favorito, pero pienso cómo crear esa estructura, o sea, qué debo de hacer, porque sí, pues yo escribo cosas emocionales, escuchando ahorita lo que decías, pues en mi libro va más lo emocional que lo descriptivo, pero cómo pasar a ese paso, o sea, a mí me cuesta, porque cuando yo empecé a enviar textos cortos para las convocatorias, menos mal ahí decía como escribo un relato, un cuento, un poema, porque yo de estructura no tenía ni idea, entonces yo decía, ay, sí, lo que sé, me venga a la cabeza y escribía y allá se iba, pero si si tú te pones a revisarlos, tú dirás, bueno, sí, esto es un cuento, no, esto es un informe, no, esto sí, entonces, ¿cómo hacer eso? Gracias, Diana. Y bueno, efectivamente, en tanto en los cuentos como en las novelas, entender la estructura es importante. Así después tú decidas que no vas a ceñirte a la estructura, ¿sabes? Es como que siempre que quieres romper una regla, es importante que primero entiendas la regla para que de esa manera no parezca que fue que escribiste lo que se te ocurrió, sino que realmente lo hiciste de una manera muy consciente y con un propósito.
Entonces yo sí te recomiendo estudiar esta teoría de los 3 actos, inicio, nudo, desenlace. Particularmente, por ejemplo, yo he utilizado la teoría que se explica en un libro que se llama Save the Cat. Aquí les estoy poniendo, Writes a Novel. Save the Cat es un libro que habla el original sobre cómo escribir guiones de película. Y nos separa, digamos, o nos da la diferenciación de todo lo que va ocurriendo en el guión de una película, inclusive página por página. En la página 10 debería pasar esto, en la página 50 pasa esto, en la 80 pasa esto, etc. Y luego hay una escritora que se llama Jessica Brody, creo, que sacó la versión de Save the Cat, pero relacionado con la ficción, y se llama Save the Cat Writes a Novel. Y básicamente también nos va guiando. Entonces es una forma interesante de entenderlo. El camino del héroe, por ejemplo, es básicamente la misma teoría. Tenemos un personaje que tiene una situación inicial, ese es el inicio de la historia, que a partir de un momento determinante de su vida, cuando tiene que tomar una decisión, cuando hay un punto de giro, empieza a vivir una aventura con una montaña rusa de situaciones donde a veces gana y a veces pierde, a veces gana y a veces pierde, hasta que llega un momento en el que hay una nueva ruptura de su situación y se genera ya a partir de ahí el final de la historia, el desenlace. Se empiezan a resolver todos sus problemas, descubre realmente quién es, logra aprender lo que tenía que aprender, etc. Entonces, en este tipo de teorías, el viaje del héroe, Save the Cat, hay muchas, 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 vas a encontrar esos elementos que te van a permitir empezar a contar historias desde la ficción, bien sea cuentos o más adelante la parte de las novelas. Así que gracias por tu pregunta. Bueno, me van dejando por ahí sus preguntas porque vamos al siguiente sentido. Y el siguiente sentido es el gusto. Y cuéntenme en el chat si a ustedes les pasa que ven la imagen de un limón y como que automáticamente empiezan a sentir que tienen más saliva en la boca. Empiezan a sentir como que hay una anticipación a ese sabor. Porque esto realmente es algo súper común, nos pasa muchísimo, nos pasa a todos, nos pasa a todas, o bueno, a la mayoría, y es que el sentido del gusto es el que está más relacionado con el placer. Y dentro de los sabores que percibimos, pues percibimos los sabores ácidos, amargos, dulces o salados. De hecho, no sé si han visto como los mapas de la lengua, donde dicen lo dulce se siente acá, lo salado acá, ta, ta, ta. Pero adicionalmente hay un quinto sabor que es el que se reconoce como el sabor del umami, que es un poco como ese sabor que le da placer o que nos hace sentir el placer cuando comemos. Y es algo que han identificado de una forma tan precisa que inclusive se pueden usar aditivos para incrementar el umami. No usen aditivos, usen más bien productos que naturalmente incrementan el umami de las cosas para darle mucho más sabor. Cuando algo nos parece que está muy insípido y de repente le añadimos un poco de pimienta o le ponemos un poco de paprika, justamente lo que estamos buscando es como incrementar ese umami. Y este es un sentido que está muy atado al olfato. Y por eso ocurre que cuando las personas pierden el olfato o no tienen muy desarrollado el olfato, también sienten que se les afecta el sentido del gusto. Y este sentido tiene una relación muy directa con el placer, justamente porque es un sentido que principalmente vivimos en la comida y en el sexo. Cuando estamos besando a otra persona, por ejemplo, pues el gusto está completamente involucrado en ese momento que estamos viviendo con esa persona. Entonces, este sentido tiene esa característica. Y voy a leerles, este fue el sentido que menos encontré en el libro de Terra Alta, pero bueno, voy a leerles un párrafo que dice así. Melchor duda por un momento si bajar a la cafetería en busca de un café, pero al recordar el sabor inclemente que deja en la boca el aguachirle que sirve la máquina, decide abstenerse. Y mientras prende el ordenador, se distrae escuchando el relato de Coromines. Es un sentido que podemos utilizar, por lo tanto, como les decía, en esas situaciones relacionadas con la comida y el sexo. Entonces, por ejemplo, en la novela que estoy trabajando en este momento, mi protagonista tiene un desorden alimenticio. Y para mí es muy importante estar haciendo referencia a lo que ella siente a través de la comida.
que en su caso es un sentimiento de culpa y de repulsión, mientras que para otras personas, por ejemplo, la comida siempre va a estar asociada al placer. Y la forma en la que podemos ser mejores narradores cuando utilizamos el sentido del gusto es descifrando las combinaciones, es decir, no quedándonos en lo simple, no diciendo era amargo, sino cómo puedo mezclar tal vez lo amargo con lo dulce, lo salado con lo ácido y transmitir al lector a través de las palabras ese ejercicio. Así que vamos ahora a escribir de nuevo. Voy a darles también 5 minutos y quiero que ustedes elijan un personaje y una situación. El personaje que quieran, la situación que quieran. Pero ahora quiero que ustedes describan ese personaje, esa situación y eso que está pasando, mientras que toman como referencia los sabores de la bebida o de la comida que trajeron al taller. Así que si tienen por ahí a la mano, aprovechen para tomarse ese sorbito de vino, ese té verde, el durazno, bueno, lo que tengan por ahí a la mano, porque vamos a escribir una situación aprovechando esos sabores que tenemos acá a la mano. Y si por algún motivo no trajiste algo para tomar o beber mientras estamos en el taller, piensa en la última comida que tuviste el día de hoy o en lo que comiste más recientemente para este ejercicio. Entonces, bueno, voy a poner mi temporizador en 5 minutos. De nuevo, les avisaré cuando nos falte 1 minuto y el tiempo empieza a correr en este momento.
Nos queda un minuto. Bueno, vamos terminando. Vamos a ver si Viviana, que se quedó en pausa en el ejercicio anterior, quiere compartir. Voy a darle primero la palabra a ella, si quiere. Uy, el timer. Viviana, sí, por acá te veo. Entonces vamos a empezar con Viviana compartiendo lo que escribiste. Adelante. Gracias. Hola, Hola, te escucho perfecto. tú. Gracias. Estoy con un poquito la voz media, pero ya. Bueno, esto es un... Yo tengo una novela que estoy escribiendo, una saga. Ya publiqué el primer tomo y este extracto lo saqué un poco recordando parte de una de las escenas. Que no está, en realidad, pero me gustó mucho. Ya, ahí va. Dice, Emily mira el líquido negro dentro de la taza. Su movimiento absorbe su atención. Se la acerca lentamente y deja que un poco de café humedezca sus labios. El choque amargo le trajo recuerdos al primer café que bebió en la cafetería de un día. Ese café servido con tanto desagrado y que le revolvió el estómago. Vuelve a beber. Esta vez deja que el líquido entre en su boca completamente, saboreando hasta que desaparece por completo, dejando ese sabor dulce al final. Un sabor dulce, al igual que cada café que compartió los Amado Unji durante su estadía en Giona. Maravilloso, me encanta. Y además pensé que ibas a empezar Gracias. haciendo trampa porque hablaste primero de la vista, pero luego lo, lo llevaste efectivamente al gusto. Y no es que esté mal, por supuesto que lo ideal es que en una escena, para que sea mucho más envolvente, utilicemos todos los sentidos. Pero bueno, para el efecto del ejercicio, que es narrar desde el gusto, quedó muy bien. Muchas gracias. Por acá dice Patricia, wow, Gracias. Larisa te dice hermoso. Genial, maravilloso. Muchas, muchas gracias. Bueno, aquí en mi lista de orden del chat, la siguiente persona que me sale es Elisa. Entonces, Elisa, adelante cuando quieras. Vamos a ver, Elisa. Ahí ya deberías poder activar tu micrófono. Ya te di permiso. Hola Alex, es que estoy usando el computador de mi hija porque Ah, es que acabo de Elisa es llegar del Lina. aeropuerto. Elisa es Lina. Ah, Pero por bueno, supuesto. Yo decía, pero ¿dónde está Elisa? aún conservo el sabor dulce del pan. ¿Me estás oyendo? Sí, 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 te escucho, Lina. Sí. Ok. Aún conservo el sabor dulce del pan de almojábana con guayaba que acompañado con un delicioso helado de vainilla artesanal saboreé con gran placer durante el almuerzo. Es increíble como a pesar de que han pasado casi 7 horas, este sabor está conmigo y la sensación de llanura hace que la delicia del almuerzo me haya quitado el deseo de cenar, porque mi cuota de azúcar se ha convertido en un coma diabético que quiero olvidar. Gracias, me encanta, qué chévere, muchas, muchas gracias. Gracias por compartirlo. Bueno, la siguiente que tengo en lista es Connie, pero Connie voy a pasar a Alfredo, que no ha participado, y luego en otro ejercicio te subimos, ¿vale? Muchas gracias. Así que Alfredo, cuando quieras. Ok. El agridulce del tamarindo lo devolvió a la casa de su abuela. A los 5 años uno odia el jugo de tomate de árbol, de tamarindo,
pero ama el de mango y el de guanábana. Ahora, viejo, muy viejo, el tamarindo le supo diferente, le supo a nostalgia, a recuerdos viejos, a armarios de cedro que guardan tesoros sin valor. Le supo a él, a sus años, a toda su vida, le supo agrio. Qué interesante. Y me uno a los que odiaban el tamarindo. Bueno, creo que todavía, tal vez necesito un reencuentro. Qué bonito. Además que lo combinaste también con este tema del cedro. Bueno, hubo ahí una inmersión sensorial muy, muy interesante. Vayan contándome en el chat si este les pareció más fácil o más difícil, si este ejercicio les pareció más fácil o más difícil que el que hicimos de la vista, cómo se relacionaron o qué sabor eligieron. Y así vamos también participando, inclusive quienes no vayan a leer. Bueno, aquí la próxima persona que tengo en la lista es a Luis Felipe. Así que Luis Felipe, te escuchamos cuando quieras. Muchas gracias. Sí, gracias. Buenas tardes. Octavio se encuentra extrañado. ¿Cómo es posible que tenga en la mano solamente una taza con agua caliente? Sí, esa agua pasada por al menos 7 sistemas de purificación que la hacen tan limpia y recomendable por un sinfín de instituciones. Claro, otros la tacharán de carente de nutrientes y minerales, pero él, que desde niño se aferró a las combinaciones más excéntricas de sabores, ¿cómo olvidar su refresco de manzana con lunetas de yogur que tanto revuelo generó en sus compañeros? Cosa que nada le impidió disfrutar cada sorbo. Él sí que sabe disfrutar los sabores de la vida. Gracias. Me encantó. Muy, muy chévere. A ver, hay que seguir explorando en esas historias porque fíjate, ¿qué más podría salir de ahí? Bueno, por acá vamos a ver en estos comentarios que nos ponen. María le había dicho a Alfredo que qué bonitos esos juguitos que nos recuerdan la infancia. Diana dice, a mí este ejercicio fue súper delicioso y fácil de crearlo. Y claro, todo esto tiene que ver también con qué tan desarrollado cada uno, cada una tiene cierto sentido, hace que sea un poco más fácil o difícil. Mientras tanto, Patricia dice, a mí me pasó que fui a la vista y me costó centrarme en el gusto. Por eso es tan importante hacer el ejercicio consciente, porque si yo estoy haciendo el ejercicio consciente y digo, voy a centrarme en este sentido que es diferente al de la vista, me exige más y por lo tanto es posible que salga una escena mucho más interesante. Para Irma fue más fácil, para María fue más difícil, para Katica dice más fácil y agradable, lo disfruté mucho más. Luis Felipe dice, se me hizo más fácil que el anterior, muy gratificante, claro, exactamente. Entonces, cada quien lo va viviendo de una manera diferente. Vamos a tener dos personas más, Manuela y Flora, y luego vamos a tener otra ronda de ejercicios por si María Consuelo, Gabriela o Katica quieren participar. Entonces vamos con Manuela primero. Manuela, cuando quieras, adelante. Muy buenas noches, muchas gracias. Este fue mi escrito. Una niña estaba en el carro con su papá, quien la recogió del colegio, cabizbaja porque había sido un día terrible. No obtuvo una buena calificación y volvió a comer sola en el recreo. Entre suspiros, su padre la llevó a una panadería, con la esperanza de subir los ánimos de la niña. Le pidió un vaso de avena con pan de quesos, olía muy bien, pero cuando probó por primera vez la bebida, pudo sentir el sabor dulce, una textura espesa pero cremosa, suave, que se sujetaba de sus labios después de cada sorbo. Se relamía una y otra vez, frotando con su lengua cada parte del vaso, tanto que hasta su padre bromeaba con que se lo comería. Un momento cálido que permaneció para siempre en su memoria. Muchas gracias. Oye, gracias a ti, qué bonito estuvo. Solamente tengo una observación y es que fíjate que dices, em, olía muy bien, pero, y entonces cuando usas el pero, uno espera que lo que vas a decir es que, pero sabía mal, pero estaba, qué sé yo, rancio, pasado, amargo, etcétera. Y luego la siguiente descripción, pues es algo que también es agradable. Entonces, en ese caso, no procedería usar el pero, sino que tal vez sería más bien un y, olía bien, y además el sabor era espeso, meloso, etcétera, todo lo demás. Qué bonito. Creo que además involucraste muy bien todo el cuerpo, un poco, por lo menos la boca de la niña en esta escena. Muchas gracias. Bueno, vamos con Flora.
tan insípida como un vaso de agua, tan callada que ni por quedarse en silencio la percibes, pálida como la luna, triste como una lágrima continua, sí, un poco salada al cabo, deambulando pensando en su reciente pérdida, donde trajo las madreselvas para que oliera sus últimos instantes de vida antes de que le inyectaran con una sustancia letal. Así vi partir a mi adorado perrito, estando a su lado, tocándole su cabeza para que se supiera acompañado. Flora, por favor. No tenemos una escena, tenemos un cuento completo de principio a fin, maravillosa. Qué impresionante, wow. Y, y ya sé que además no es tan ficción, así que gracias, gracias por compartirlo. Mira, ahí te dejaron muchos, muchos comentarios. Hermoso texto. Dice Diana, amé, qué bello Flora, te dice Maybe, muy bello, Luis Felipe, divino, wow. Bueno, ahí están todos estos comentarios. Muchas, muchas gracias. Gracias, gracias por compartirlo. Qué conexión tan especial. Y fíjense que nos lleva como en una tensión, uno dice, pero ¿de quién está hablando? ¿Pero de qué se trata? ¿Pero qué es lo que está pasando ahí? Y al final nos suelta este desenlace tan profundo. Así que gracias, gracias. Bueno, vamos entonces ahora a seguir y vamos con el sentido que nos falta, que es el sentido del tacto. Y el sentido del tacto es muy interesante porque es un sentido que representa la unidad de quienes somos. Tenemos el sentido del tacto en todo nuestro cuerpo. El ser humano promedio tiene 2 metros cuadrados de piel en cada una de la extensión de quienes somos. Y a través de este sentido podemos percibir diferentes sensaciones distintas como la presión, o sea, me agarro la mano fuerte o suave, por ejemplo, la temperatura, el dolor y muchas más. Entonces, la piel, el tacto, también es un sentido que podemos incorporar de una manera muy interesante en nuestros textos y voy a leerles ahora entonces el extracto de Terralta. Y lo que nos marcó de verdad fue la guerra, no la batalla del Ebro. Bajó de nuevo la vista sin dejar de tocar la hendidura excavada por el hierro antiguo de las bayonetas. Parecía que sus dedos leían en la piedra alisada lo que estaba diciendo. La batalla solo dejó heridas visibles, prosiguió, como si ya no hablara con Melchor sino consigo misma. Las trincheras, las ruinas, los cerros llenos de metralla, todas esas cosas que tanto les gustan a los turistas. Pero las heridas de verdad son las otras, las que nadie ve, las que la gente lleva en secreto. Esas son las que lo explican todo, pero de esas nadie habla. Y quién sabe, a lo mejor está bien que así sea. Una ráfaga de viento volvió a desordenarle el pelo. La terraza del bar acababa de vaciarse, pero las niñas seguían jugando al escondite. El sentido del tacto, además, como que lo relacionamos muchísimo con las manos, ¿no? Como con pasó la mano tocando la hendidura excavada por el hierro, entonces como que pensamos mucho en las manos. Sin embargo, fíjense que el tacto realmente lo sentimos en todo el cuerpo. Cada uno de nosotros, de nosotras, en este momento donde esté, si está sentado, si está acostado, si está de pie, su cuerpo, su piel está percibiendo algo. Está percibiendo, por ejemplo, en mi caso, la presión de la silla en la que estoy sentada, mis pies puestos sobre el piso, la temperatura que hay en este momento. Y es estos pequeños detalles que tal vez van más allá de lo que sienten las manos, lo que nos permite hacer, por lo tanto, esas descripciones mucho más interesantes. Y por eso tu misión para ser un mejor escritor o escritora es activar de manera consciente las partes menos obvias. Y de repente puedes hablar de un personaje que está sintiendo algo entre los dedos del pie izquierdo que le causa un malestar. Y todos hemos sentido eso. Y eso lo puedes utilizar como un recurso que aterriza a ese personaje en el imaginario que tu lector se está formando de él. Y esto, para poder hacerlo, para poder hacer esas descripciones de las partes menos obvias, pues necesitamos tener mucha conciencia sobre nuestro propio cuerpo. Cómo se siente cuando hay de repente como un viento por allá detrás de la oreja. Eso todos lo hemos sentido en algún punto, pero tal vez no lo hacemos tan obvio.
Y un par de reflexiones sobre todo lo que tiene que ver con narrar con los sentidos o para tener en cuenta. El primero, por supuesto, que lo he venido mencionando varias veces, es que agreguemos detalles. Pensar en palabras que puedan transmitir lo que queremos que el lector sienta. Entonces, ya les voy a proponer un ejercicio para que hagan, no hoy, sino más adelante, que tiene que ver con justamente aprender a transformar esas sensaciones que tenemos con los sentidos en palabras. Y fíjense que eh, los sentidos, como la vista y el oído, se pueden activar a través de la virtualidad, ¿cierto? Acá estamos conectados, ustedes me están viendo, me están escuchando, pero los otros sentidos exigen que haya presencia. Yo, por más que quiera, pues no puedo transmitirles a través del olfato a qué huele mi té. Puedo usar las palabras para describirlo y como que yo lo estoy sintiendo, uso las palabras, se los describo y ustedes cada uno lo recrean. Entonces, este es el poder que tienen las palabras y es que a través de la descripción que usamos, estamos haciendo que el lector recree o evoque esa misma percepción que estamos teniendo a través de los sentidos. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio y este es un ejercicio de listas. Vamos a hacer ahora mismo este ejercicio. Este es un ejercicio que propone Ellen Hendriksen. Es un ejercicio que se utiliza en el mindfulness, que se utiliza en la meditación y que ella diseñó específicamente para que las personas que sienten ansiedad, pues dejen de sentirla o sientan menos o se enfoquen y se concentren más en el momento presente. Por eso es un ejercicio del mindfulness. Y quiero que cada uno escriba, pueden escribir en el chat, 5 cosas que estás viendo, 4 sonidos que escuchas, 3 sensaciones en tu cuerpo, 2 olores que percibes y un sabor en tu boca. Este ejercicio, como es diseñado originalmente, pueden hacerlo, por ejemplo, si están teniendo una crisis de pánico, para centrarse automáticamente en sí mismos, en sí mismas, hacen esta lista. 5 cosas que estoy viendo. Estoy viendo la pantalla del computador, acá tengo un micrófono al lado, estoy viendo la vela, estoy viendo la pared. Entonces, a ver, quiero leer sus listas aquí en el chat. Vamos a ver qué nos cuentan. Elijan si quieren una sola para que no nos quede, no se demoren tanto. 5 cosas que estás viendo, 4 sonidos que estás escuchando, 3 sensaciones en tu cuerpo, 2 olores que percibes, un sabor en tu boca. A veces sí, no acabamos de comer, sino que comemos hace mucho rato, nos cuesta más recordar el sabor y por eso creo que es uno solo. Bueno, Diana dice viento y frío. Ese sería sensaciones en tu cuerpo. Patricia nos dice una mesa, una planta, un tapete, un sofá, 2 poltronas. Sería entonces 5 cosas que ella está viendo. Diana, te falta una sensación porque eran 3. Cata dice flor, salero, mesa, lapicero, silla, lo que está viendo. Cielo, bombillo, televisor, portátil, lápiz, tapete. Alicia nos habla del sabor a manzana. María dice, veo mi computador, mi cama, mi ratón, mi espero y mi mesa. Bueno, espero que el ratón sea el ratón del computador, no una mascota. Diana dice, como erizado el cuerpo. Y fíjense que cuando empezamos a hacer listas, de repente nos toca tomar más conciencia. Entonces, cuando yo les digo 3 sensaciones en tu cuerpo, como que no es tan automático a decir, por ejemplo, lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, este ejercicio nos ayuda a empezar a nombrar las cosas tal cual como las percibimos. Catalina dice aullido de perro, la voz de la profe, una música lejana, el timbre del vecino. Maybe dice taza blanca con una cucharita, madera, estampado de cebra, caracola. Por acá Irma dice 4 sonidos, pasos en el corredor, música, perro ladrando, la voz de Alexandra. Bueno, genial. Y voy a ponerles o voy a dejarles unos ejercicios para que ustedes practiquen. El ejercicio número 1 es uno de mis ejercicios favoritos, súper favoritos. Y es el siguiente. Cada día, la próxima semana, ustedes se van a enfocar en un solo sentido. Por ejemplo, el lunes en la vista, el martes en el oído, el miércoles en el olfato, el jueves en el gusto y el viernes en el tacto. Ustedes pónganlos en el orden que quieran o copien este mismo orden o lo que sea. Póngaselo en el calendario, en su agenda para que no se les olvide que ese es el día de cada uno de los sentidos. Y la invitación es a que utilicen 15 minutos a escribir algo que les haya pasado usando solo el sentido que activaste ese día. Este es un ejercicio, por ejemplo, que a mí me gusta hacer en un recorrido que hago con mucha cotidianidad. ¿Por qué? Porque de esa forma, cada vez
que hago el recorrido, percibo cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, mi estilo de ser ama de casa no es ir al supermercado una vez cada 15 días, es ir al supermercado todos los días y traer un solo tomate. ¿Por qué? Porque escribir es solitario, es sedentario, entonces como que es un ejercicio que me sirve para salir a la calle. Y en mi trayecto al supermercado, que siempre es el mismo supermercado, que siempre hago el mismo trayecto, aprovecho para hacer este ejercicio. Entonces, por ejemplo, si es el día del tacto, me voy tocando las paredes, cuando paso por un árbol le toco la corteza, no toco a las personas, por favor evítense problemas, pero voy sintiendo si hay viento, si siento el sol, si lo siento diferente de un lado de la cara que del otro. Entonces, eso me hace consciente de las percepciones en un ejercicio de observación, tanto del mundo exterior como del mundo interior, como les digo siempre. Luego, otro día, me voy es escuchando. ¿Qué escucho? Entonces, claro, escuchamos, como decía acá Cata, escuchamos el perro que ladra, escuchamos el tráfico, escucho las voces de las personas que están hablando y luego, cuando termino ese recorrido, escribo qué fue lo que sentí. El que más me cuesta, ya les conté que es el olfato y por supuesto que sería también muy raro comer por ahí en la calle esta persona que pasó que huele y el otro que huele. No, no sean frikis, no hagan eso, pero pues sí podemos hablar del pasto, de las flores, del olor de la ciudad, del olor del tráfico de los carros y pues además si estoy yendo al supermercado, todos los olores que hay en un supermercado. Entonces, esta es una tarea que les dejo, que cada día de la próxima semana se enfoquen en un solo sentido. Y si ustedes incorporan además esta práctica en su vida, les va a permitir ser más observadores y observadoras del entorno y eso los convierte a la vez en mejores narradores. Por ejemplo, la próxima vez que vayan a un restaurante, busquen conectarse con un sentido en especial. Llega la comida y en lugar de enfocarnos tal vez en la vista y el gusto, ¿qué tal si lo dedico al tacto? Eh, ¿Cómo se siente el pan cuando lo tomo de la canasta y lo parto, por ejemplo? Entonces, busquen experiencias o aprovechen cada experiencia, de nuevo, como decía Connie, de lo cotidiano, para activar los sentidos y ponerle palabras. Es muy importante, no solamente activarlo, sino ponerle palabras, nombrarlo. ¿Cómo describiría yo la sensación de tomar el pan? ¿Cómo está la temperatura? ¿Cómo se siente la textura? ¿Es blando o es duro? ¿Qué se siente al momento en que lo parto? Si lo estoy partiendo con las manos, por ejemplo, para, a través de las palabras, poder describirlo mucho mejor. Ahora, voy con otro ejercicio que les quiero dejar y es que dediquen, este sí es de hacer una sola vez, o si quieren, bueno, varias, pero digamos que no es como el otro que es que todos los días lo hagan. Dedica media hora a percibir tu entorno estando en un solo lugar y luego descríbelo evocando cada uno de los sentidos. Entonces, por ejemplo, te vas a tu cita con el artista a un parque y en la cita eh, lo describes primero con la vista. Entonces, en el parque hay tantos árboles, estoy viendo una escultura, hay una fuente, hay unos niños jugando, todo, lo que estoy viendo. Luego, ¿cómo describo el parque? Solamente con el oído. Luego, ¿cómo describo el parque? Solamente con el olfato. ¿Cómo describo el parque? Solamente con el tacto. ¿Y cómo describo el parque? Solamente con el gusto. Y fíjense los desafíos que trae cada uno de los sentidos al momento de describir lugares y lo diferente que sería describir un parque, a describir, por ejemplo, una oficina, a describir la sala de espera del médico, a describir nuestra habitación. Entonces, este ejercicio también les va a ayudar a tener esa conciencia de los lugares, de los espacios y a utilizar las palabras para hacer su narración. Y bueno, viene un tercer ejercicio y es que para quienes ya han escrito, para quienes tienen historias, cuentos, etcétera, o inclusive si no tienen nada, pues tomen algo de otro autor y descríbanla con un solo sentido, evitando utilizar la vista. Entonces, ¿cuál es el propósito de estos ejercicios? Es que aprendamos a usar las palabras para describir lo que está pasando en esas escenas. Bueno, cuéntenme si alguien tiene por acá alguna pregunta, comentario, algo que quieran aclarar, compartir.
Puede ser que levanten la mano, lo dejan en el chat, como ustedes quieran. Vamos a ver. Mientras se animan, yo voy acá con un anuncio parroquial y es, a ver, listo, aquí está toda la presentación, mientras dejan preguntas o comentarios en el chat. Y es pedirles, recordarles que por favor dejen una reseña de unos minutos de amnesia, bien sea en Amazon o en Goodreads. Recuerden que para dejar una reseña en Amazon, no importa si no compraron el libro en Amazon, igual pueden dejarla, siempre y cuando tengan una cuenta activa. Y una cuenta activa significa que hayan realizado compras en los últimos 6 meses por un mínimo de $50. Si Amazon no les permite, pues de todas maneras pueden dejar una reseña en Goodreads o pueden recomendarle el libro a un amigo o pueden recomendarlo en sus redes sociales. Todo es bienvenido, se lo recibo con mucho cariño, porque obviamente esta es la forma en la que puedo llegar a más lectores y lectoras. Y si no saben cómo hacerlo, mándenme un mensajito a través de mi Instagram o de mi correo electrónico y con gusto les ayudo en el proceso. Bueno, vamos a ver qué preguntitas dejaron por acá. Dice lo siguiente. ¿Cómo es el último ejercicio? Entonces, el último ejercicio es que tú tomes un texto que tú hayas escrito o que ha escrito otra persona y ahora lo narres no contándolo desde la vista, sino usando un sentido. Entonces, por ejemplo, no sé, digamos que agarramos un cuento cualquiera de unos minutos de amnesia y el que me salió es el que se llama Cállate. Y este, Cállate, es un texto que está narrado mucho desde el oído. Bueno, no, la verdad es que es un... Bueno, pero el oído tiene mucho que ver desde el título. O sea, Cállate ya nos dice que habla del oído. Entonces, ustedes van a intentar contar la misma historia que está en Cállate, no desde el oído, sino desde otro sentido. Por ejemplo, desde el tacto. Hay muchos sentidos en este cuento en particular, en este que elegí al azar, pero busquen un texto que esté escrito muy desde lo visual, por ejemplo, y en lugar de contarlo desde lo visual, cuenten la misma historia o cuenten un parrafito, pero desde otro sentido, desde el oído, desde el tacto, desde el olfato o desde el gusto. Ese es el ejercicio. Esto lo pueden hacer también en cualquier momento de la vida. Bueno, dice Migdalia, muy fabuloso este encuentro, me siento muy emocionada. Ay, muchas gracias. Patricia, excelente taller. Maybe, gracias Alex, los ejercicios muy prácticos y potentes. Hilda dice, con mucho gusto apenas termine el libro lo haré. Muchas gracias. Luis Felipe, muy buenos ejercicios. Una tarea que será interesante cumplir. Gracias. Dice Diana, Alex, ¿puedo hacer eso con el libro de Ale? Ale es su hermano. O sea, puedo complementarlo con este tipo de cosas o esto es solo para narración de ficción. Diani, gracias por esta pregunta. La realidad es que narrar desde los sentidos es algo que podemos incorporar independientemente de que el libro no sea de ficción. De hecho, fíjense que en la poesía también se incorporan mucho los sentidos. Y en tu caso, aunque es un libro de no ficción, pero tú estás contando la historia de la vida de tu hermano y de todo lo que ocurrió con el diagnóstico y su muerte, me parece que hay muchas escenas que también puedes narrar desde los sentidos, ¿no? Tú hablas mucho, por ejemplo, de lo que significaba la música para los dos. Entonces, fíjate que ahí está muy presente el sentido del oído, ¿no? Y de igual manera, me imagino que habría situaciones donde la comida familiar también tenía un significado o tenía un momento especial. Entonces, sí puedes involucrar todo esto en la narración que estás haciendo. Bueno, María Consuelo, Flora, gracias por sus comentarios. También Katy, genial. María Elena, Viviana también dice, me encantó. Ay, qué linda. Muchas gracias por sus comentarios. Bueno, a ver si hay alguna otra pregunta. Dice María Elena, alternativa a escribir la reseña en Amazon. Entonces, la alternativa puede ser Goodreads, para quienes no lo saben. Goodreads es una red social de lectores. Si ustedes son lectores, y yo sé que sí, les invito a que abran su cuenta en Goodreads. No es una red social como de ponerse todo el tiempo a, no sé, a hacer scroll como nos ocurre en Instagram, en TikTok o en cualquier otra. Es una red social donde conectamos con otros lectores y escritores. Y si son escritores, pues con mayor razón es importante que aprendan a utilizar Goodreads. Entonces ahí les puse el enlace en el chat, se los voy a mandar también por correo
Y de nuevo, si esto no se puede, si se les complica, si la tecnología se salió de las manos, les invito a que le cuenten de este libro a un amigo, a una amiga. Esa es la mejor red social que existe, hablarle a alguien de lo que estamos leyendo. A ver, Connie, que te veo con la mano levantada. Adelante. Hola, no, pues agradecerte porque siempre tienes la mejor disposición por compartir tus conocimientos y tu experiencia como escritora. Y una vez resalto una vez más, lo escribí por el chat, pero de pronto no lo viste, que nos enseñas que en la simplicidad de lo cotidiano hay grandes cosas por descubrir. Entonces, me hiciste acordar cuando yo le digo a mis estudiantes eh, que pues están pensando como en qué van a hacer de su trabajo de grado y yo les doy el ejemplo, les digo, bueno, vamos a hacer, ¿qué hablarías del agua? Y dicen, profe, pero es que ya del agua se ha dicho todo y le digo, yo no, siempre hay algo nuevo por descubrir. Lo que pasa es que hay que mirar más allá de la necesidad de otro o de uno. Entonces tú me trajiste eh, como a esa reflexión de que en lo simple está la belleza de encontrar cosas exóticas, cosas novedosas, a veces no seguir viendo el cuarto como algo soso, sino que es como si que empezaran las cortinas a bailar, los cuadros a hablar y el perro a que tú, la clavada que le mira, que cuando lo mira uno diga uno, puedo escribir algo gracioso, ¿no? Muchas gracias, Alexandra, que Dios te bendiga y que nada ni nadie te dañe ese corazón tan lindo, esa buena voluntad que tienes para seguir siendo una gran maestra. Que Dios te bendiga. Gracias, Connie, lo recibo con mucho cariño. Muchas gracias por tus lindos comentarios. Y aprovecho para este, esta, este comentario que hiciste para recordarles que todas las historias ya están escritas, ya se ha hablado mucho del amor, ya se ha hablado mucho del dolor, ya se ha hablado mucho de la muerte, pero esa historia que tú quieres contar es única porque esa historia está atravesada por quien tú eres. El punto de vista que tú puedes aportar sobre cualquier tema es diferente al que va a aportar otra persona. Así como con le dice a sus estudiantes, se ha escrito mucho del agua, pero cada uno, cada una puede escribir algo diferente de cualquier tema. Entonces, les invito, ya para cerrar, a que no se sientan desanimados tal vez de escribir una historia, porque dicen, ay, pero ¿cuántos libros se han escrito sobre este tema? Ay, acaba de salir un libro que habla de esto, ay, otra persona está escribiendo lo mismo, porque nadie va a escribir esa historia como la puedes escribir tú. Y eso hace que tu historia sea importante, sea valiosa y merezca ser compartida con el mundo. Así que muchas, muchas gracias a todos por haberse unido hoy. Espero que se animen a hacer los ejercicios que les dejé. Obviamente les voy a mandar la grabación también para que los tengan por ahí presentes. Y bueno, pues encantadísima siempre de compartir con ustedes. Les mando besos, abrazos, que descansen, que pasen feliz noche. Muchas, muchas gracias y pues bueno, nos veremos muy pronto. Chao, chao. A ver, voy a habilitarles el micrófono, que ya sé que a veces quieren hablar y no se puede, entonces ya están los micrófonos deshabilitados por si se quieren Muchas despedir. gracias. Felicidades. Gracias. Bye. Chao, chao. 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 Muchas Abrazos a Fue un gracias. placer. todos. Gracias. Espero Qué saber, ¿y si gusto. me escuchas? Sí, te escucho, ahí estoy Ok, escuchando. no, pasé la prueba de que sí funciona a mí. Pero no me atreví en toda la clase para no molestar. Pero un abrazo de verdad, Alexandra. Suscribo las palabras de la anterior compañera. Nos enseñas mucho, entregas mucho. Qué Mil linda. bendiciones. Un abrazo. Amén. Gracias, María Elena. Un abrazo para ti Lo también. mismo, creo que es unánime. Todos nos suscribimos a las palabras de la compañera. Gracias, Patri. Qué linda. Muchas gracias. Un abrazote. Chao, chao. Alex. Sí, chao a todos.